La batalla del Alto de la Alianza. En 1879, el presidente boliviano Tomás Frías es derrocado por un golpe encabezado por el general Hilarión Daza. Este último decreta un nuevo impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. La compañía de salitre de Antofagasta se niega a pagarlo. El gobierno chileno sale en defensa de los capitalistas nacionales y rompe relaciones con Bolivia. El 14 de febrero de 1879, soldados chilenos al mando del coronel Emilio Sotomayor ocupan Antofagasta. En marzo, Bolivia se alía con el Perú y se declara la guerra a Chile. Para el 5 de abril, Chile declara la guerra a los aliados. Hacia fines de 1879, Tarapacá queda en manos de las tropas chilenas. Hilarión Daza es derrocado el 28 de diciembre de 1879 y Narciso Campero es nombrado presidente provisional de Bolivia el 19 de enero de 1880. En abril de 1880, Campero parte hacia Tacna para encontrarse con las fuerzas peruanas y bolivianas y dirigirlas. El 26 de mayo de 1880 comienza el enfrentamiento con el ejército de Chile, comandado por el general Manuel Baquedano. El 26 de mayo de 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico, el Batallón Colorados de Bolivia fue protagonista de una batalla histórica, la Batalla del Alto de la Alianza, donde demostró su patriotismo y heroísmo. Los soldados representaron dignamente al país en la guerra contra Chile para defender el territorio nacional. Perú también fue parte de esta batalla y se unió a Bolivia para formar un solo ejército. En ese momento, el ejército perú-boliviano constaba de 12.000 hombres, de los cuales 6.500 eran peruanos y 5.500 bolivianos. Con 23 piezas de artillería, el general en jefe del ejército aliado fue el general boliviano Narciso Campero, al acabar su periodo como presidente de Bolivia. Las tropas chilenas estaban compuestas por 19.000 hombres que tenían 41 piezas de artillería. La contienda se llevó a cabo en un terreno desértico, donde soportaron temperaturas extremas, que durante el día llegaba a los 28 grados y el intenso frío por las noches. El combate duró casi todo el día, desde las 9 de la mañana, y la derrota del ejército boliviano-peruano se dio cerca de las 3 de la tarde. Durante la madrugada hubo una frustrada expedición de las fuerzas aliadas, que los debilitó antes de la principal batalla. Aquellos colorados eran los soldados fantasmas por cuyos cuerpos atravesaban las balas sin derribarlos. Caían heridos, pero para ponerse de pie. Cruzaban como relámpagos ante los ojos de los soldados chilenos, cegándolos, según el relato del periodista peruano Víctor Mantilla, que quedó en los libros de la historia nacional. Prosigue con la parte más desgarradora de la contienda bélica como epílogo. Cuando a la caída de la tarde se pronunció la derrota y el corneta del batallón tocaba la retirada, no apareció ninguno de ellos. Al cerrar la noche, él continuaba llamando sin que ninguna chaqueta roja respondiera a la cita. Los que no habían muerto estaban heridos y no llegaban a 20. En la historia también se recuerda que los caballos del ejército chileno pisaron a los soldados de la casaca roja y amarilla y buscaron cuidadosamente a los que aún respiraban para clavarles sus afiladas bayonetas. Hubo más de 5.000 muertos y heridos, con una alta proporción de jefes y oficiales. Los destacamentos Murillo y Zapadores de Bolivia y Tacna del Perú fueron la última resistencia. Las fuerzas comandadas por Campero emprendieron la retirada hacia los Andes.